Entonces, el día de hoy iniciamos nuestro capítulo número 2, que yo le llamé Introducción a la Programación con Python. Muy bien. Hoy se me adelantó esto. Espérame tantito. Se me adelantó. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Que el alumno aprenda algunas herramientas para la elaboración de un programa. ¿Cuáles son esas herramientas? El algoritmo, los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Y otro objetivo bien importante, que el alumno conozca los elementos del lenguaje de programación Python. Entonces, a partir de aquí, ya vamos a empezar a hacer programas con Python de manera muy sencilla. Por eso es bien importante que yo les dé estas herramientas que son el algoritmo, los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Entonces, primeramente, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es un conjunto ordenado infinito de pasos que nos permiten resolver un problema determinado. Todos los algoritmos se utilizan en diferentes campos de la ciencia y de las humanidades y de las artes. Por ejemplo, en matemáticas, en física y en lógica. Y se ocupan para muchísimas cosas, entre otras, unas cosas muy sencillas para la fabricación de manuales, folletos, un manual de instrucciones, etcétera, etcétera. Ejemplos de algoritmos conocidos en matemáticas, yo traigo dos, que es el algoritmo de Euclides y el algoritmo del método de Gauss. Ambos los quiero ver durante este semestre. Los quiero explicar e implementar durante este semestre. ¿Cuáles son las partes de un algoritmo? Las partes de un algoritmo básicamente son tres: la entrada, el proceso y la salida. Muy bien, la entrada de datos puede provenir básicamente del teclado, de una USB o de un disco duro. ¿Cuál puede ser mi salida? Mi salida puede ser el monitor, enviar mis datos a una impresora, a una USB o a un disco duro. Y aquí lo importante es el bloque de proceso. El bloque de proceso me realiza toda la operación formal de mi algoritmo. Por eso es bien importante que yo les explique el tema del algoritmo. Muy bien. ¿Para qué me sirve un algoritmo? Un algoritmo me sirve para resolver paso a paso un problema. Entonces, a mí me interesa poner una serie de instrucciones que vayan de manera consecutiva o secuencial y que me permitan resolver un problema. Por eso es bien importante saber para qué me sirve un algoritmo. Aquí en el área de ciencias de la computación, los algoritmos constituyen un esqueleto del proceso que posteriormente lo voy a codificar en algún lenguaje de programación, que puede ser Python, C, C++, Java, etcétera, etcétera, para poder implementarlo en una computadora. Hay varios tipos de algoritmos, yo traigo 4. El primero de ellos son los algoritmos computacionales. El primero de estos algoritmos me permite hacer cálculos a partir de datos y de fórmulas matemáticas. El segundo tipo, que son los algoritmos no computacionales, me permiten resolver un problema utilizando las herramientas de la lógica y obviamente sin tener participación del ser humano. Hay otros dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos cualitativos, en los cuales no interviene ningún cálculo numérico, nada más puras secuencias lógicas, y los algoritmos cuantitativos, que son los contrarios a lo anterior, que dependen de los cálculos matemáticos. Esos son mis 4 tipos diferentes de algoritmos. Nosotros vamos a usar los algoritmos cuantitativos y los algoritmos computacionales. Muy bien, esta parte me interesa muchísimo que ustedes la tengan muy presente en la mente y la plasmen a la hora de hacer un programa. La plasmen a la hora de hacer un programa, de hacer sus ejercicios, que probablemente más adelante yo les voy a pedir. ¿Cuáles son esas características? Las características son 6. La primera, deben ser secuenciales. Entonces, un algoritmo debe procesar una instrucción a la vez y siempre en orden.
Otra característica, que mis algoritmos deben ser precisos. No deben de llevarme a otro fin que no sea el de resolver mi problema. ¿Cuál es la otra característica? Que deben ser ordenados. Otra de las características, que deben de ser finitos. Yo tengo que hacer un número determinado de ecuaciones, pero que sea lo mínimo para que lleve a mi solución de mi problema. No debo de llevar o hacer una gran cantidad de pasos concretos. Todo el algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple. Y el otro punto, definidos. Un mismo algoritmo, ante los mismos elementos de entrada, deben de dar siempre los mismos resultados. Esas 6 son las características que debe de presentar un algoritmo, y quiero que ustedes la aprendan porque ustedes lo van a plasmar en un momento dado en papel. Muy bien. Ejemplos de algoritmos. Por ejemplo, a mí me piden hacer un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Yo me voy a mis libros, a internet, a Google, y busco la fórmula y la ecuación que me permita hacer ese cálculo. Y lo plasmo en mi algoritmo. Yo les había dicho que el algoritmo se compone de 3 partes: inicio, proceso y fin. Entonces, pongo mi primera parte, inicio, mi segunda parte, que es este proceso. Entonces, ¿aquí qué pongo? Introducir las medidas o los datos de la base y de la altura. Multiplicar la base por altura y posteriormente dividir el resultado entre 2, y con eso se acabó mi algoritmo. Como ustedes lo ven, es un ejemplo muy sencillo, muy claro, muy finito, muy ordenado para calcular el área de un triángulo rectángulo. No requiero mucho más pasos, nada más los mínimos esenciales, los finitos. ¿Sale? Estas son las 6 características que los acabo de mencionar, presentes en un algoritmo. Este algoritmo, yo me basé en la fórmula del cálculo del área de los triángulos. Pero no necesariamente para resolver un algoritmo yo me tengo que basar en una fórmula matemática. Por ejemplo, el siguiente. A mí me piden elegir zapatos para una fiesta. Pongo mis 3 partes: inicio, proceso y fin. Entonces, ¿cómo empiezo mi algoritmo? Entro a la tienda y voy a la sección de zapatos de caballero. Tomo o elijo un par y pregunto, ¿estos zapatos son zapatos de fiesta? Si me dice que sí, ¿a dónde me voy? Al paso 5. Si me dice que no, volver a paso 3. ¿Y qué es el paso 3? Tomar un nuevo par de zapatos. Pregunto, ¿son zapatos de fiesta? Si me dice que sí, me paso al paso 5. ¿Y qué es el paso 5? Ya elegí unos zapatos de fiesta. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Son de mi talla adecuada? Si me dicen que sí, me voy al paso 6. Si me dicen que no, ¿a dónde me voy? Al paso 3, a volver a tomar un par de zapatos. Vamos a suponer que ya elegí unos zapatos que son de fiesta, que elegí unos zapatos que son de mi talla, y la siguiente paso, ¿cuál sería? Preguntar por el precio. ¿El precio es accesible? Si me dice que sí, paso al paso 7. ¿Y qué consiste el paso 7? En comprar los zapatos elegidos. Si me dicen que no, que el precio no es accesible, que probablemente el precio sea muy caro, ¿qué tengo que hacer? Volver al paso 3 y volver a hacer toda la rutina o todo el ciclo. Muy bien. Como verán ustedes, hay algoritmos que no requieren alguna fórmula matemática. Y yo voy a utilizar mis algoritmos, básicamente sus 3 pasos, para desarrollar y resolver dicho problema. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? ¿Alguien me escucha? No hay Sí, preguntas. podemos continuar. Sí, se escucha, todo bien, Sí, gracias. profesor. Muy bien. Continuamos. Como verán ustedes, hay algoritmos que requieren fórmulas matemáticas. Hay algoritmos que no lo requieren. Y en base a eso, yo tengo que resolver mi problema de manera sencilla, de manera finita, de manera ordenada. Muy bien.
Continuamos. ¿Qué son los diagramas de flujo? Para mí, los diagramas de flujo es una herramienta gráfica que me permite resolver un algoritmo y un programa, o un programa. Muy bien. Eso es para mí lo que es un diagrama de flujo. Es una representación gráfica para la resolución de un algoritmo, que posteriormente yo lo voy a llevar a un lenguaje de computación, a cualquiera. Puede ser C, Java, Python, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante que ustedes conozcan todo lo que yo les estoy mencionando. Muy bien. Para poder yo implementar un diagrama de flujo, yo necesito de cierta simbología. Actualmente, en el mundo no hay un estándar de usar símbolos. Uno puede usar los que quiera de una persona o los propios. No hay un estándar de hacerlo. Yo estoy proponiendo los siguientes símbolos. Entonces, rápidamente, primero tenemos este rectángulo, si ustedes me lo permiten, con las curvas. ¿Para qué me sirve? Me sirve para dar el inicio y el final de mi algoritmo. Luego sigue la flecha. ¿Para qué me sirve la flecha? Es mi línea de flujo. Me indica la ejecución o la operación siguiente a ejecutar. Luego este trapecio, este rectángulo inclinado, si ustedes me lo permiten, es, ¿para qué me sirve? Para introducir datos desde el teclado y también me sirve para mostrar los datos en el monitor. Luego sigue un círculo. ¿Para qué me sirve ese círculo? Para hacer una conexión de diagrama de flujo, porque luego se pierde dicha conexión y de alguna manera hay que unirlos. Este rectángulo es muy utilizado en los diagramas de flujo. Su nombre es el proceso. ¿Y para qué me sirve? Para declarar y asignar variables o para la evaluación de expresiones. Todos los lenguajes de programación se les puede poner comentario. Yo traigo este símbolo para comentario. Luego, probablemente yo tenga que hacer unos diagramas de flujo muy grandes que me ocupen páginas. Y para no perder la conexión entre páginas, yo en lo personal utilizo este símbolo, el símbolo de conexión por página. Muy bien, continuamos. La gran mayoría de los lenguajes de programación tiene sentencias de control, perdón, sentencias de decisión. Esas sentencias de decisión, básicamente me refiero al if else y if else anidado. Yo en lo personal, para representar el if, yo ocupo la decisión simple. Y para ocupar el if else, yo ocupo la decisión compuesta. Entonces, desgraciadamente yo no tengo mi lapicito, pero vamos a suponer que vengo por aquí, entro a mi rombo de condición y pregunto, si mi condición se cumple, ¿qué hago? Hago el proceso. Si mi condición no se cumple, que es el caso negativo, ¿qué hago? No hago nada. Y si ustedes se fijan, estoy ocupando el símbolo del círculo para unir el flujo. Me voy en la parte de abajo. Vengo por aquí por mi flecha, entro a mi rombo y pregunto, ¿se cumple mi condición? Si eso es verdadero, representado con el símbolo de más, ¿qué hago? Hago mi bloque de proceso. Si no se cumple mi condición, ¿qué hago? Hago mi proceso número 2. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Puedo continuar? Sí, puede continuar. Gracias. Muy bien. Entonces, la gran mayoría de los lenguajes de programación tienen sentencias de decisión. Entonces, yo los represento con estos bloques. Hay otra opción que me permite, dado un conjunto de trayectorias, nada más elegir una sola. Esa yo le llamo una decisión de selección. De muchas opciones, yo puedo elegir una. ¿Y de qué depende? Del valor de mi condición. Entonces, continuamos. Un ejemplo de lo que yo les dije, vamos a suponer que yo traigo estas cosas. Yo entro a mi símbolo
el triángulo, perdón, y pregunto, ¿n es igual a 2? Paso a la parte de abajo y empiezo a preguntar rectángulo, sí, rectángulo por rectángulo. Rectángulo, ¿eres 2? Rectángulo, ¿eres 2? Si ya lo localicé, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que elevar un número a una cierta potencia. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo 3 caminos, 3 opciones. De esas 3, ¿cuál voy a elegir? Una, dependiendo del valor de mi condición. ¿Sale? Pueden ser 3, pueden ser 100, pueden ser 1000. A diferencia de las anteriores, que yo nada más puedo elegir entre una y otra. Aquí yo puedo elegir entre 3, entre 10, entre 20, entre 50, entre 1000. ¿De qué depende de elegir entre 1000? Por ejemplo, de la capacidad del lenguaje que yo estoy utilizando. Porque a lo mejor hay lenguajes que lo máximo que yo puedo hacer es 20, dar 20 opciones y nada más poder elegir una sola. Todas esas características más adelante los vamos a ver ya con un lenguaje determinado. Entonces, aquí a la derecha, yo traigo algunas preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, yo tengo que calcular la raíz de un cierto determinado valor. Pero, ¿qué pasa si n es igual a 7? ¿Alguien me podría contestar? ¿O qué pasa si n es 90? ¿Alguien me podría contestar? De los 3, ¿cuál se ejecutaría? De default, ¿no? Así es. ¿Sale? Entonces, aquí hay una opción que es muy particular de este bloque de selección. Nosotros siempre debemos de dar una opción de salida. Siempre debemos de dar de salida. ¿Y esa opción de salida cuál es? Default. Entonces, ¿qué pasa si n es igual a 1? Pues calculo la raíz. ¿Qué pasa si n es igual a 2? Pues elevo un número a una cierta potencia. Pero ¿qué pasa si n es igual a 7? Como no es ninguna de las dos, quiero que te vayas a hacer la operación de default y continúe tu programa. A lo mejor en esta opción de default yo puedo poner un letrerito. Opción no válida, opción no permitida. Por eso es bien importante siempre poner ese bloque de default. Lo mismo, ¿qué pasa si n es igual a 90? No se hizo la primera ni la segunda. Entonces, siempre debo de tener una opción de default. Siempre, siempre. Muy bien. ¿Quién contestó? ¿Me puede decir su nombre? Ricardo Clarín. Gracias, Ricardo. Gracias por tu apoyo. Continuamos. ¿Por qué? En la mayoría de los lenguajes de programación también existen las sentencias de repetición, o los ciclos, o los bucles. Entonces, básicamente, los lenguajes de programación manejan 3 ciclos. Yo lo voy a llamar ciclos, aunque lo correcto es llamarlos bucles. Entonces, tenemos el ciclo llamado mientras, que en inglés, ¿cuál sería? El while. Tenemos el ciclo repetir en español, y en inglés, ¿cuál sería? Do while. Y el tercer ciclo, yo le llamo en español para, y en inglés, ¿cómo se utiliza? El ciclo for. Entonces, vamos a explicar primeramente el ciclo mientras o while. Yo le voy a llamar el ciclo while. Entonces, yo vengo por aquí, entro a mi rumbo, pregunto, ¿se cumple con mi condición? Si se cumple, hace el proceso. Termina de hacer el proceso y regresa a mi condición. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no se cumple la condición? Si no se cumple la condición, pues vete, sigue el camino y continúa con el programa. ¿Eso qué significa? Que si no se cumple la condición, no voy a hacer el proceso. ¿Sale? O en otras palabras, el proceso se hace ¿hasta cuándo? Hasta que se cumpla mi condición.
Muy bien. Ahora bien, una forma elegante de utilizar los ciclos while está en la parte de abajo. En la parte de abajo, además de los elementos que yo les había mencionado, que es mi condición y mi bloque de proceso, se le agregan otras cosas más. ¿Cuáles son estas cosas más que son también bien importantes? Mi valor inicial, algunos, la condición la llaman como mi valor final, y otra cosa que se les agrega es un bloque de incremento. ¿Sale? Esta parte también es importante. ¿Por qué? Porque habrá procesos en donde yo tenga que ir de uno en uno, habrá procesos en donde yo tenga que hacer incrementos de 5 en 5, o de 10 en 10, o de 100 en 100, pero también habrá procesos donde yo tenga que ir, por ejemplo, de punto 5 en punto 5 en punto 5, o de punto 7 en punto 7 en punto 7. ¿Sale? Otro detalle bien importante. Ese incremento puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir de -2 en -2, o de -0.5 en -0.5, o puedo ir de 2 en 2, o de 5 en 5. ¿Sale? Yo puedo manejar la parte positiva o negativa para poder hacer mi ciclo while. Téngalo presente, por favor, porque lo vamos a utilizar muchísimo, pero muchísimo lo vamos a utilizar todo lo anterior. Muy bien. El siguiente ciclo, que yo le llamo el ciclo do while, en español es repetir. ¿En qué consiste? Consiste en mi bloque de proceso. Entonces, yo vengo por mi línea vertical, mi flechita, hago el proceso y pregunto, ¿cumples con mi condición? Si cumples con mi condición, ¿qué tengo que hacer? Regreso y nuevamente hago el proceso. Pregunto, ¿cumples con mi condición? Si se cumple, ¿qué tengo que hacer? Regresar y hacer mi proceso. Hago mi proceso y pregunto, ¿cumples con mi condición? Si mi condición no se cumple, ¿qué tengo que hacer? Pues me salgo de mi ciclo do while y continúo con lo demás de mi programa. Muy bien. Al igual que el anterior, una forma elegante de escribir el ciclo do while es ponerle un valor inicial, ponerle un valor final, que algunos le llaman condición, y el incremento. Entonces, el incremento, al igual que el anterior, puede ir de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, perdón, de 20 en 20, etcétera, etcétera. O también puede ser de punto en 1 en punto 1, de punto 50 en punto 50, de punto 75 en punto 75. Puede ser positivo o negativo. Entonces, téngalo muy presente porque más adelante lo vamos a ocupar. Continuamos. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos ciclos? ¿Alguien me podría contestar en base a esta lámina? A ver, muchachos, señoritas y señores y jóvenes. Ya. Por ejemplo, el que dice A ver, espérame mientras tantito, sería el código do while, ¿no? A ver, espérame tantito. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo, Bueno, ¿se me escucha? sí, Sí. sí. ¿Cuál es la diferencia? Me llamo Guillermo. Ok, Guillermo. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, en el lado izquierdo tenemos un ciclo do while en donde primero se analiza un valor de entrada. Por ejemplo, en este caso vemos que ya se hace la pregunta ¿te besó? Y ya en base a eso puede o no generar un proceso, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Y el otro es al revés. Primero ejecuta un proceso y a partir de ahí se analiza si sucedió algo o no. Pero abajo yo puse unas cositas
el número de besos. ¿Cuántos besos tiene el ciclo mientras y cuántos besos tiene el ciclo repetir? No sé, supongo que los mismos. A ver, vamos a analizarlo. ¿O depende? ¿Perdón? A ver, vamos a analizarlo. Entonces, quiero que se sitúen en el ciclo llamado mientras, o lo que es lo mismo el ciclo while. Yo vengo por aquí y le pregunto a mi novia, ¿te beso? ¿Qué pasa si me dice que no? Entonces, me vengo por el lado izquierdo y continúo con mi programa. ¿Cuántos besos tuve? 0. ¿Qué pasa con el ciclo repetir o do while? Yo vengo por mi flecha, primero la beso y le pregunto, ¿te beso? Si me dice que no, continúo. ¿Cuántos besos le di con mi ciclo repetir o do while? Con mi ciclo repetir o do while le di un beso. Mientras que con el ciclo while, ¿cuántos besos le di? 0. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ciclos? Que en uno primero pregunto y luego ejecuto, y en el otro ejecuto y luego pregunto. Entonces, habrá casos en donde hay que primero ejecutar, en este caso en el ciclo repetir, ¿cuántos besos yo tengo o yo le di? 1. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. Primero se pregunta y luego se ejecuta, mientras que en el ciclo repetir, primero ejecuto y luego pregunto. Esa es la gran diferencia entre los dos ciclos. En algunos casos no hago ningún proceso, mientras que en otros hago al menos un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? El proceso de besar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Entonces, Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si más adelante yo hago lo siguiente? En mi ciclo repetir, primero lo beso con mi técnica número 1 de besar y le pregunto, ¿te beso? Si me dice mi novia que sí, ¿qué significa? Que le gustó, ¿no? Entonces, agarro mi bloque positivo del signo más y me regreso. Y ahora en lugar de mi técnica número 1 de besar, ¿cuál le cambio? Aplico la técnica de besar número 2, ¿no? Le pregunto, ¿te beso? Si me dice que sí, ¿qué significa? Que le está gustando mi manera de besar. Entonces, ¿qué hago? Regreso y ahora, en lugar de usar mi técnica número 2, ¿qué hago? Incremento mi técnica por la número 3, que es mejor que la 2, y así me estoy. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella se canse o que diga que no, con el símbolo negativo, ¿no? Entonces, como verán, y quiero que vean de una manera muy sencilla cómo es que funcionan estos dos ciclos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Sí, podemos continuar. sí, profe. Gracias. Muy bien. El tercer ciclo se llama ciclo for. En español yo le puse para y el símbolo es el siguiente. Entonces, dentro de mi ciclo tengo un bloque de proceso, tiene una cierta trayectoria, y si yo lo puedo poner de una manera más elegante, como está en la parte de abajo, tengo un valor inicial, tengo un valor final, que ese valor final en algunos casos es mi condición, y el incremento. Ese incremento, como yo les decía anterior, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 20 en 20, de 100 en 100, pero ese incremento también puede ser positivo o negativo. Yo puedo ir de menos 5 en menos 5, o de menos 10 en menos 10, o de menos 0.5 en menos 0.5. Entonces, ténganlo en cuenta. Y otra cosa que quiero que más adelante lo chequen ustedes, que los tres ciclos se componen de los mismos elementos. ¿A qué me refiero? Los tres ciclos tienen
un valor inicial, un incremento y un bloque de proceso, colocados o representados de diferente forma, pero lo tiene. ¿A qué es lo que yo voy? Que, por ejemplo, yo algunas cosas con ciclo for, si me lo piden, lo puedo hacer con ciclo do while. ¿Por qué? Porque ya tengo los mismos elementos, valor inicial, valor final, incremento. Y si no lo quieren hacerlo con do while, lo puedo hacer con while. Pero ya tengo mis 3 elementos. ¿Sale? Y cualquier cosa que yo haga con while, también lo puedo repetir utilizando ciclos for o ciclos do while. ¿Sale? Son equivalentes los 3. Entonces, ténganlo presente, por favor. Continuamos. Entonces, todos los programas tienen una cosa que se llama funciones, métodos, procedimientos, subrutinas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso al final de cosas? Por ejemplo, una función es un pedazo de código que yo lo reutilizo 1, 2 o 100 veces. ¿Y cómo lo represento? Con este rectángulo, con estas 2 líneas verticales. Así de sencillo. Muy bien. Otra cosa que yo le llamo estructura. Por ejemplo, todos los lenguajes de programación utilizan una cosa que se llama registros. Y un registro está compuesto de campos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a una estructura? Por ejemplo, una estructura para mí puede ser la lista de los alumnos. En esa lista de los alumnos, ¿qué tengo? Mi número de cuenta. Primero tengo una columna donde me dice qué alumno es, si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 50 o 100, no sé cuántos alumnos sean. También tengo una columna del, ¿cómo le llaman? El número de cuenta. Luego tengo otra columna con el nombre del alumno, el apellido paterno del alumno, el apellido materno del alumno y el nombre. Y quizá en algunos casos yo tenga otra columna, por ejemplo, con la carrera. Ahí habrá alguien que sea de física, de matemáticas, etc. Para mí eso es una estructura. Entonces, un conjunto de datos puede ser homogéneos o no homogéneos, ordenados. Más adelante los vamos a utilizar. ¿Y cómo los represento? Con este símbolo medio extraño que lo inventé porque a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, este símbolo que pasa es un tambor, para mí me representa la entrada y salida de datos desde un archivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la nómina de una cierta empresa almacenada en mi disco duro, en mi USB, y para mí es la entrada y salida de archivos. Esos archivos pueden ser en formato Excel, en TXT, etcétera, etcétera. Pero todos esos datos que yo los puedo leer, procesar y almacenar en archivos, yo lo voy a representar de la manera siguiente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Puedo continuar? No. Sí. Bueno, ya vi el algoritmo, los diagramas de flujo, los símbolos. Ahora vamos a utilizar los símbolos para plantear problemas. Ejemplos de diagramas de flujo. Entonces, un ejemplo muy sencillo es calcular el área de un triángulo rectángulo. Entonces, yo no sé cómo se hace eso. Me voy a internet, a Google, a mis libros de álgebra, a ver, a la biblioteca, agarro algún libro y busco esa fórmula o busco algo que me ayude. Entonces, yo encontré esta ecuación que me dice base por altura entre 2 y de esa manera calculas tu área. ¿Cómo lo represento yo? Mediante diagramas de flujo. Entonces, cuando ustedes hagan un programa, siempre debe haber un inicio y siempre debe haber
un fin. Sale, no se vale que yo tenga 2 inicios y 4 fines. No, no, nada más un inicio y un final. Ya que si hago eso, estoy haciendo algo mal, pero mucho, muy mal. Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar ciertas variables como reales. Le digo que mi base vale 11.4, que la altura vale 7.25 y que voy a calcular una variable llamada área que va a ser de tipo real. Luego, ¿qué hago? Pues aplico la fórmula, ¿no? Ya tengo el valor de la base, la voy a multiplicar por la altura entre 2 y en dónde lo voy a depositar en mi variable llamada área. Y luego que posteriormente, ¿qué hago? Pues la mando a imprimir a una impresora o al monitor. Entonces, como verán, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se utilizan los diagramas de flujo. Muy bien, continuamos. Creo que este ya lo habíamos hecho, o no sé qué me pasó. Ah, es el mismo ejemplo, pero ahora yo le voy a introducir datos, cualquier valor para el área y cualquier valor para la altura. En el programa anterior, ¿qué hacía? Que de entrada, siempre mi variable base y siempre mi variable altura iban a valer siempre lo mismo. No había forma de cambiarlo. Ahora, hay que hacer los programas más dinámicos, más completos. Entonces, una forma de hacer eso es preguntar el valor de la base y el valor de la altura. Entonces, rápidamente, es la misma cosa, pero ahora, como yo les decía, mi bloque de inicio, mi bloque de fin. Siempre debe haber un inicio, siempre debe llevar un fin. Entonces, aquí declaro 3 variables, base, altura y real. ¿Y luego qué hago? Pido los valores para la base y para la altura. Aquí yo le puedo meter cualquiera. Si ustedes me lo permiten, base igual a 100, la altura igual a 1000, cualquiera. Ya puedo estar jugando y estar haciendo unas mejores cosas que mi programa anterior. Una vez que ya tengo esos valores, ¿qué hago? Calculo el área, base por altura entre 2 y mando a imprimir el valor calculado, que en este caso del área. Aquí yo me equivoqué. El valor calculado es el área. Aquí yo no sé por qué le puse altura, pero bueno, yo me equivoqué. Pero si te quieren, o si ustedes lo desean, también pueden mandar a imprimir base, la altura y el área. Aquí se me pasó, pero continuamos. Entonces, yo les había comentado que hay casos en donde puedo utilizar una fórmula matemática, pero habrá algoritmos que hay que implementar donde no utilice una fórmula matemática. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, reproducir un DVD. Entonces, ¿qué hago? Pongo mi bloque de inicio, enciendo mi reproductor de DVD y pregunto, ¿está vacía la bandeja o el lugar donde se deposita el CD? Si me dice que sí, con mi símbolo más, ¿qué hago? Inserto un DVD que yo ya elegí y continúa mi programa. Pero ¿qué pasa si ya tiene algún CD? Pues no hago nada, ¿no? Continúa mi programa. Entonces, como ya le metí un CD o tiene un DVD o ya tenía un DVD, ¿qué es lo único que me falta por hacer? Oprimir el botón de play. Y continúo y ya empiezo a reproducir una película que yo tengo en DVD. Como verán ustedes, hay algoritmos que yo les decía que no necesitamos una fórmula matemática para resolverlo. Hay que utilizar un poco de lógica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Sí, Sí, podemos continuar.
Muy bien. Por ejemplo, comprar zapatos. Entonces, ahora yo lo voy a representar con mi diagrama de flujo. Inicio, entro a la tienda, elijo un modelo y pregunto, ¿estos son de mi talla? Si me dice que sí, compro los zapatos y me salgo de la tienda. Pero si me dicen que no, ¿qué hago? Tengo que elegir un nuevo modelo que me guste, que pregunte por la talla. Si me dice que sí, lo compro, pero si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Volver a elegir un nuevo par y así me estoy hasta que yo se cumpla mi condición. Entonces, como verán ustedes, los algoritmos son deben ser sencillos, deben ser finitos, deben ser claros, deben ser precisos. Las 6 características que yo les puse. Mis algoritmos siempre deben tener un bloque de inicio y un solo bloque de final. Entonces, como verán ustedes, el símbolo que más se utiliza es el símbolo de proceso. Entonces, yo lo puedo ocupar para asignar valores, para declarar valores, hacer procesos. Muy bien. Y me quiero detener aquí un poquito en este ejemplo 2 de comprar zapatos, porque estoy utilizando el ciclo do while. ¿Para qué me sirve el ciclo do while? Primero elijo, primero hago el proceso y luego pregunto. ¿Qué pasa si hubiera hecho o utilizado el ciclo while? Pues no hubiera comprado zapatos, o mi lógica sería otra. Entonces, quiero resaltar nada más esa parte. ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. Continuamos. Pues es el mismo ejemplo. No sé por qué lo repetí, pero creo que es el mismo ejemplo. Ahora bien. Ahora les toca trabajar a ustedes. Yo les voy a dejar su primera tarea. Entonces, su primera tarea consiste en diseñar, mediante diagrama de flujo, un programa que calcule las raíces de esta función. De ax al cuadrado más bx al cuadrado más c. Donde a, b, c puede ser cualquier valor. Puede ser cualquier valor entero, real. No vamos a poner que nada más sean para puros valores enteros. De a, b y c. Y algunos de ustedes van a utilizar el bloque de decisión simple. Y otros van a resolver el mismo problema utilizando el símbolo de selección. ¿A cuáles me refiero? Si ustedes me lo permiten, me voy a regresar unas láminas. Algunos de ustedes van a utilizar ya sea decisión simple o decisión compuesta. Básicamente van a utilizar el símbolo de decisión compuesta que está en la parte de abajo. Y la otra parte del grupo va a utilizar el símbolo de selección. Entonces, uno es esta y otros este símbolo. Entonces, aquí viene algún ejemplo. Déjenme ponerles unos diagramitas de flujo. ¿Cómo deben ser? Finitos, claros, sencillos. Muy bien. ¿Preguntas? Con toda confianza. Entonces, yo lo que hago es que a todo esto yo le llamo D. A todo lo de adentro. Y pregunto, D, si eres mayor que 0, yo tengo raíces reales diferentes. Si D es igual a 0,
tengo raíces iguales. Y si D eres menor que 0, ¿qué tengo que hacer? Raíces complejas. Entonces, ¿quién es mi condición? Este cálculo, D. ¿Sale? D es el que va a tomar la decisión. Si D es igual a 0, hago unas ciertas cosas. Si D eres mayor que 0, hago otras cosas. Si D eres menor que 0, hago otras cosas. Ese es mi variable que va a tomar mi decisión en las sentencias de decisión simple y compuesta. ¿Sale? ¿Qué más, muchachos?